Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien. Buenos días, profe. Ya, listo. Ahora sí. Creo que ahora sí les escucho. Bueno, ¿me podrían confirmar si están escuchando? Sí, profe. Ah, listo, ok. Es que no les estaba escuchando ahorita.
Bueno, muchachos, buenos días. Antes de comenzar la clase, entonces vamos a hacer el sorteo de los grupos para los trabajos finales. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí con en una página web que permite hacer ese tipo de, de selecciones ah, aleatorias. Entonces, lo voy a colocar aquí y la idea es la siguiente. En ese programa, entonces ya les muestro. Profe, perdón, esos grupos son diferentes a los del proyecto, ¿cierto? Del proyecto de investigación. No, son los mismos. Ah, ok, o sea, los que Sí, ya tienen el grupo completo ya. sí, exacto, exacto, exacto. Entonces Ah, ahí ya la idea es que con esto ya ustedes sepan cuál es el tema que les corresponde para que empiecen a leer. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí lo siguiente. Aquí tenemos los diferentes temas, ¿no? Entonces, fíjense, estos van a ser los temas que se van a trabajar para lo que sería el trabajo final, ¿no? Entonces, la idea, ahí en el Moodle, pues más o menos está una idea de lo que debe contener cada trabajo, ¿no? Entonces, una breve descripción, eh, un análisis termodinámico, pero pues lo del análisis termodinámico puede hacerse más adelante, ¿no? Porque necesitamos entender eh, pues la materia para saber qué iría en ese análisis termodinámico. Es un análisis termodinámico simple y la idea es que ustedes pues hagan el esfuerzo de implementarlo para el tipo para el tema que le corresponda, ¿no? Entonces, aquí está una serie de temas, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno de estos temas corresponde con un tipo de generación de energía existente, ¿sí? Entonces nosotros podemos generar energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, a partir de la quema de gas natural, a partir de la radiación nuclear, de la biomasa. Entonces, aquí en la biomasa hay dos grupos, ¿sí? Como el curso es tan grande, normalmente yo dejo biomasa como un único grupo, pero como este grupo es tan grande, entonces me tocó dividir el tema de biomasa en dos. Entonces, uno que se llama cogeneración, que básicamente tiene que ver con la quema de biomasa. Entonces, por ejemplo, en los ingenios azucareros, que es donde producen el azúcar o donde producen el etanol, que se utiliza para los carros, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es que la caña de azúcar se procesa en unos molinos y de ese procesamiento de la caña de azúcar queda un residuo, que es lo que se conoce como el bagazo. No sé si ustedes lo conozcan, pero ese es el principal residuo de la industria de la caña. Ese bagazo se quema en unas calderas para producir energía, la misma energía eléctrica con la cual se operan los molinos, ¿sí? Entonces, recuerden que la caña primero se tiene que moler y esa molienda, eh, la energía para producir la molienda de la caña viene del principal subproducto de la caña, que es el bagazo de caña. Y que es básicamente materia vegetal que se puede quemar y que tiene un potencial energético. Entonces, a eso se le llama cogeneración y se le dice que es cogeneración porque eh, normalmente la industria de la caña, perdón, la industria del etanol o la industria del azúcar demandan mucha energía térmica. Entonces, parte de la energía eh, que se quema parte de la energía liberada por la combustión del bagazo de caña, una parte se utiliza para suministrar calor a diferentes procesos y otra parte se utiliza para generar energía eléctrica. Entonces, como en ese tipo de procesos el combustible tiene dos objetivos, que es generar calor y producir energía eléctrica, entonces a eso se le llama cogeneración. El otro tipo de energía proveniente del biogás perdón, proveniente de la biomasa, es el que se conoce como biogás, que es básicamente mediante el uso de unas bacterias y de unos microorganismos, procesar la basura, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes conocen ese tipo de, de procesos, ¿no? Entonces, lo que Para se hacer la hace es composta. que, perdón, Para hacer la composta. más o menos, sí, exactamente. Entonces,
el compostaje es una especie de proceso en dirección a producir biogás, ¿no? Es que normalmente el compostaje se hace en espacios abiertos, ¿no? Donde hay suficiente, digamos, acceso al oxígeno, pero normalmente el biogás ocurre en tanques, en ambientes limitados de oxígeno. Por eso a eso se le produce, normalmente se le conoce como biodigestión anaerobia. Pero entonces la idea es que lo vayan buscando, ¿no? Eólica, pues es fácil. Eh, eh, Solar también lo dividí en dos grupos. Entonces, un grupo va a hablar sobre la solar fotovoltaica, que son los paneles solares, y la otra la solar térmica, que es la que trabaja con espejos. ¿Listo? Entonces, son dos grupos que van a trabajar la energía solar. Geotérmica, que es la que aprovecha la energía contenida ¿qué? En la tierra, ¿no? En el subsuelo. Entonces, en diferentes lugares, sobre todo en donde hay actividad volcánica, es posible encontrar eh, masas de diferentes fluidos, ¿no? Que tienen un alto contenido energético y que pueden funcionar como depósitos de energía. Entonces, por ejemplo, las aguas termales podrían considerarse como aguas con energía geotérmica porque es agua que proviene, que tiene una alta temperatura, pero por el efecto geólico, ¿no? Geológico. Está la mareomatriz, que es la que busca aprovechar el movimiento del mar, ¿sí? Y está la energía hidráulica, que es la que, pues, utilizamos bastante en Colombia, que es la que se aprovecha la energía de los ríos mediante represas, ¿no? Entonces ahí tenemos 11 grupos y que corresponden a los 11 grupos que están en el Moodle. Entonces, una vez que yo le dé acá, randomize, me va a aparecer una lista organizada de 1 a 11, ¿sí? Pero entonces ese 1 corresponderá a la letra A, el 2 corresponderá a la letra B, ¿sí? Y así en adelante. Entonces, por ejemplo, si cuando se haga el sorteo, me parece que en 1 aparece hidráulico, eso quiere decir que al grupo A le correspondía este tema, ¿listo? Entonces aquí, si en 2 me aparece eólica, quiere decir que al grupo B le corresponde energía eólica. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí el sorteo. Ojalá aquí. Y la idea es que ustedes ya, desde ya, puedan empezar a investigar sobre los temas. ¿Listo? Entonces ahí aparecen todos los temas, ya están sorteados en los diferentes grupos. Que vamos a colocarlos aquí para que quede claro. Entonces este sería el grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Listo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Listo. Entonces esos serían los grupos. Más adelante yo les diré el orden de las presentaciones, pero normalmente empezamos por los que son las energías no renovables. ¿Listo? Entonces carbón y así en adelante. Sobre algunas referencias bibliográficas para que vayan investigando, ¿no? Entonces les recomiendo que busquen en la Agencia Internacional de Energía, que entonces International Energy Agency, que sería IEA, ¿sí? Entonces International Energy Agency. Ellos tienen bastante información sobre todos estos temas. Tal vez entonces, de pronto ahorita que se acabe la clase, yo les paso un archivo para que busquen, ¿no? De aquí ustedes pueden sacar lo que es el contexto global, ¿cierto? Entonces, identificar cómo están estas diferentes formas de energía a nivel global. Existe otra, digamos, organización que se llama la IRENA, ¿sí? Que es International Renewable Energy Association, creo que es como la organización internacional que está enfocada, pero en las energías renovables. ¿Listo? Voy a buscar bien cómo es que es.
Sí, exactamente. Entonces, International, Renewable Energy Agency. ¿Listo? Profe, a mí me parece como si estuvieras escribiendo en blanco. ¿No aparece lo que estoy escribiendo? Ah, ok, ya sé por qué. A los que no tienen grupo, entonces yo les asignaré el grupo de manera aleatoria. Entonces estén pendientes ahí en el Moodle. Ya les muestro. Mm, ah, bueno, entonces, IEA, IRENA. Entonces, esto es International Energy Agency. Ellos sacan informes anuales sobre lo que está sucediendo con estos tipos de energía a nivel mundial. Esto está enfocado únicamente a lo que son energías renovables. Entonces, International Renewable Energy Agency. ¿Sí? Y quiero que busquen también en unos, digamos, en la literatura nacional, ¿no? En la literatura gubernamental o de los ministerios aquí. Entonces, quiero que busquen también en el ¿qué? ¿Cómo se llama? En la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ¿sí? Ah, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Reguladora de Energía y Gas, ¿sí? Ah, y que busquen también en ay, ¿por qué se me olvidó? En Ministerio. el Ministerio de Minas y Energía, pero el Ministerio de Minas y Energía tiene Ministerio de Minas y Energía. ¿Por qué se me olvidó el nombre? La planeación. La UPME. Sí, UPME. ¿Listo? Que es la unidad de planeación minero-energética. Entonces, la CREG es la entidad del Estado que se encarga en hacer todo lo que es la regulación de la energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, y la UME es la que se encarga de hacer la planeación de cómo va a ir creciendo esta matriz energética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la UME es la que dice, bueno, tenemos previsto que para el año 2050, por ejemplo, haya una determinada cantidad de energía solar o una determinada cantidad de energía eólica, ¿sí? Entonces, ellos como que establecen una hoja de ruta que se debe seguir, ¿sí? Entonces ellos dicen, listo, ¿cómo vamos a lograr que aumente en tal proporción tal sector? ¿Sí? Entonces si queremos que el sector de la energía solar aumente, entonces lo que se hacen es que se abren una serie de subastas, ¿sí? En donde las diferentes empresas del mercado empiezan a hacer las propuestas, ¿no? De decir, listo, yo tengo un proyecto eh, de tantos megavatios que quiero desarrollar en tal región. Entonces, en la UME, pues se hace toda esa planeación, ¿listo? Am, entonces, yo creo que con estas tres sería, y existe existe una empresa que es la empresa XM, que es ya la que se encarga de eh, hacer toda esa parte de las subastas, ¿listo? Entonces, yo creo que con estas literaturas sería
digamos, un punto de partida para que busquen. Estas dos son empresas del Estado, esta es una empresa privada y estas son instituciones globales. ¿Listo? Entonces, esto para lo que sería a nivel global, esto nacional y, bueno, esto también nacional. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí sería A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K. ¿Listo? Entonces, en el Moodle yo voy a ir asignándole los grupos o el tema a cada uno de los grupos. Entonces, de todas formas, ahí en el Moodle se les irá actualizando eso. Déjenme, voy a tomar aquí una foto para tener esto a la mano y ahorita organizarlos. ¿Listo? Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, en la clase pasada habíamos trabajado el concepto de presión, ¿sí? Y habíamos mirado que la presión, siempre que estuviéramos trabajando en líquidos, se podría medir mediante, o la presión en un sistema se puede medir mediante un tipo de instrumento, ¿sí? Que me mide la columna, ¿cierto? O la diferencia de presiones ejercida por una columna de un líquido. Entonces, voy a salirme aquí ya y voy a compartir aquí ya la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, en la clase pasada habíamos mirado todo esto, ¿no? De lo que era la presión manométrica, que es esa presión, sí, producida aquí por el efecto de una columna, o la presión hidrostática mejor, que es esta que se vea por una columna de un líquido, ¿sí? Y habíamos visto también lo que ocurría cuando nosotros queríamos medir la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la presión atmosférica se mide mediante un instrumento, que es un barómetro, y miramos este barómetro pues, en particular, que es el barómetro de Torricelli, eh, que nos permite medir la presión atmosférica utilizando un instrumento que utiliza como fluido de medida el mercurio, ¿no? Y que corresponde a una altura, ¿no? Para el mercurio de 760 milímetros. Yo les había dicho que si quisiéramos hacer eso con agua, iba a dar una altura de aproximadamente 10 metros, ¿no? Entonces, siempre y cuando nosotros garanticemos que hay vacío absoluto en esta región, pues esta columna de agua que está en esta posición por el efecto de la presión atmosférica va a alcanzar una altura máxima, que en el caso del mercurio es de 760 milímetros. Entonces, como esa presión atmosférica depende de qué tanto aire haya en la superficie de la Tierra, pues sabemos que en la medida que vayamos aumentando de altura, pues hay una menor cantidad de aire en la atmósfera, ¿no? Entonces, por eso es que la presión atmosférica va disminuyendo en la medida en que aumentamos la altura a nivel del mar. Y aquí, pues, yo les había dado un ejemplo de cómo eran las atmósferas en diferentes planetas del sistema solar y que, pues, parece interesante como para mencionar que la presión atmosférica depende de qué tanto gas haya en la atmósfera, ¿no? Entonces, hay algunos planetas que tienen unas atmósferas mucho más densas que otras y eso hace pues que su presión atmosférica sea mucho mayor. Bueno, hoy vamos a mirar entonces el último concepto que vamos a trabajar aquí de lo que sería la presión y es el siguiente. Siempre que nosotros querramos medir la presión, tenemos que establecer una diferencia entre dos conceptos. Uno que es el concepto de presión absoluta y el otro concepto que es el de presión manométrica. Entonces, ya vamos a mirar qué es cada uno de ellos. Entonces, presión absoluta y la otra es la presión manométrica.
¿sí? Con esto hay que tener mucho cuidado porque es un, ah, ¿es un qué? Es una de las causas de los errores más común cuando se hacen los ejercicios en termodinámica, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de presión absoluta y de presión manométrica? Entonces, esta presión absoluta es simplemente una medida de la presión, medida de presión tomada a partir del cero absoluto, ¿sí? O del vacío absoluto, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una medida de presión tomada a partir de una referencia, ¿sí? Que en este caso, para el caso de la presión absoluta, estamos hablando que es cuando estamos en el vacío absoluto, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un tanque, ¿no? Imaginémonos que tenemos aquí un recipiente, ¿sí? Entonces tenemos aquí un recipiente y en ese recipiente nosotros queremos medir su presión. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí un instrumento para medir la presión. ¿Listo? Ah, bueno, yo creo que mejor definamos la presión manométrica para que podamos mirar esa diferencia. ¿Listo? Entonces, resulta que hay un valor cero absoluto de presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el espacio se considera que la presión es cero, ¿sí? Porque en el espacio estamos hablando de que hay vacío absoluto. En el espacio no hay materia, ¿sí? Bueno, puede que haya materia, pero en muy pequeñas proporciones, ¿no? Entonces, en el espacio se considera que no existe materia y por lo tanto no hay un gas que produzca esa presión sobre una superficie. Entonces, a ver esa ausencia de ese gas, entonces se considera que la presión es cero. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando de la superficie terrestre, en la superficie terrestre hay una cantidad de gas, ¿cierto? Que ejerce una presión sobre la superficie. Y, y esa presión, cuando estamos hablando de la presión atmosférica, es de 100 kilopascales aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en la mayoría de las aplicaciones industriales, nosotros trabajamos más con el concepto de presión manométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión manométrica? Es una medida de presión tomada a partir de la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando del cero absoluto y aquí estamos hablando que nuestra referencia es la presión atmosférica. Vamos a colocar aquí que esta es nuestra referencia. Cuando estamos trabajando en unidades absolutas, ¿sí? Y esta va a ser nuestra referencia cuando estamos trabajando en unidades relativas, ¿no? O en unidades manométricas. Entonces, pensemos lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí un instrumento que me mide presión manométrica y este tanque está a la presión atmosférica, ¿cuánto va a ser la medida en este medidor? Si este medidor mide presión manométrica, Cero. la medida que tendría sería cero. ¿Listo? ¿Y cuánto sería la medida si en esta presión midiéramos presiones absolutas? Uno. O, Una nuestra. Depende de la escala en la que se esté trabajando, ¿no? Entonces, si aquí estamos hablando que este medidor trabaja con una escala de kilopascales, ¿sí? O sea, las unidades con las cuales mide porque cada medidor puede medir en diferentes unidades, ¿no? Puede medir en kilopascales, o puede medir en bar, o puede medir en atmósferas. Entonces,
Es correcto. Si usted me dice que este medidor tiene unidades de atmósferas, pues aquí sería 1, ¿sí? Pero si tiene unidades de kilopascales, pues sería 101 kilopascales, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Normalmente, en las aplicaciones industriales, uno normalmente trabaja con unidades, con instrumentos que miden presiones manométricas, porque es mucho más práctico hacer la calibración, ¿cierto? Cuando se construyen los instrumentos, es mucho más fácil que ese instrumento sea calibrado con relación a una presión, a la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera está a todos lados, ¿no? Entonces, como la atmósfera está presente en todos lados, es mucho más fácil que ese instrumento se calibre con relación a la atmósfera. Entonces, es muy difícil o sería poco práctico en una cadena de producción tener instrumentos que sean calibrados con relación a un cero absoluto, porque sería muy difícil, digamos, o sería poco práctico, ¿no? Tener ese tipo de instrumentos. Entonces, lo que uno normalmente hace es que las medidas las toma siempre a partir de manómetros, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de manómetros, quiere decir que son instrumentos que miden presiones manométricas. ¿Sí? Entonces, probablemente ustedes han escuchado, no sé si ustedes han escuchado ya este término, manómetros, ¿no? Bueno, entonces ahorita miramos cómo son esos instrumentos. Entonces, pensemos en lo siguiente. Aquí se muestra una escala, ¿no? Una forma, digamos, un poco más fácil de ver estas diferencias entre las diferentes formas de presión. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si nosotros establecemos que aquí nosotros colocamos un valor de un cero absoluto, ¿cierto? Entonces, un cero absoluto, un valor cero absoluto que se puede encontrar, por ejemplo, en el espacio, ¿sí? Entonces, en el espacio se puede considerar que hay cero absoluto porque en el espacio no hay ningún tipo de gas que pueda ejercer una presión sobre una superficie, ¿sí? Entonces, en ese cero absoluto, nosotros tenemos un valor de referencia que es útil si nosotros queremos medir presiones absolutas, ¿sí? Entonces, la presión absoluta, que sería esta columna, siempre me mide presiones a partir de este valor cero, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí tenemos una escala en kilopascales, ¿no? Vamos a decir que la escala de estos valores la tenemos en kilopascales. ¿Listo? Entonces, si yo estoy midiendo a partir del cero absoluto, en el cero absoluto yo debo tener 0 kilopascales. ¿Sí? No tengo gas, entonces ese gas no me puede producir una presión sobre la superficie y por lo tanto no tengo presión. Entonces, si yo empiezo a tener un gas sobre una superficie, ese gas empieza a aumentar la presión superficial, ¿no? Entonces, esa presión superficial, si estamos midiendo en unidades absolutas, puede llegar hasta un valor en donde sea equivalente a la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la presión atmosférica, que es de 101 kilopascales aproximadamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo una presión de 120 kilopascales en medidas absolutas, pues quiere decir que estamos en un valor, qué sé yo, por aquí, ¿no? De presión. ¿Listo? En unidades absolutas. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que la presión absoluta de un sistema es de 50 kilopascales, eso quiere decir que está una presión por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si yo digo que está a 50 kilopascales, entonces aquí, en el caso de la presión absoluta, nosotros diríamos que eso está a una presión de 50 kilopascales. Aquí está a 101 kilopascales. Y aquí estaríamos a 120 kilopascales.
¿Listo? Más o menos. Estoy asignando aquí unos valores de manera aleatoria. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros trabajamos con presiones manométricas, nuestra referencia ya deja de ser este cero absoluto, sino que nuestra referencia es ahora la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos midiendo presiones manométricas, medimos con relación a este valor que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, aquí normalmente se establece una diferencia entre lo que está por encima de la presión atmosférica y lo que está por debajo de la presión atmosférica. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que esta presión aquí, en términos absolutos, es de 140 kilopascales. ¿Listo? Sería mi presión absoluta. Entonces, ¿cuánto sería esa presión en términos manométricos? 39. Entonces, aquí sería, si lo quisiéramos medir como presión manométrica, la medida que nos daría aquí el medidor sería de 39 kilopascales. ¿Listo? Porque se mide siempre con relación a este valor. ¿Listo? Normalmente cuando se está hablando presiones por encima de la presión atmosférica, se le asigna este término gauge, ¿sí? Y en muchas ocasiones ustedes encuentran, bueno, en diferentes aplicaciones se puede esto encontrar, por ejemplo, por ejemplo, si usted le dicen que la presión en un sistema es de ciento tantos PSI, normalmente. Cuando se trabaja con PSI se ve más eso, que son unidades las inglesas, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, si a ustedes le dan un valor de presión, supongamos que a nosotros nos están dando un valor de presión de 350 PSI, ¿sí? En algunas ocasiones, esta unidad se puede expresar de la siguiente manera. PSI-A o PSI-G. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de PSI-A, estamos hablando de unidades absolutas, ¿sí? PSI, que es una unidad de presión, en unidades absolutas. Entonces, esta A hace referencia al valor absoluto. Y cuando tiene la G, hace referencia a gauge, que está relacionado con la presión manométrica. ¿Listo? Entonces, esto más como para que lo tengan en cuenta si se llegan a encontrar en algún momento estos dos tipos de unidades, PSI con A y PSI con G. Normalmente cuando se trabaja con kilopascales, casi nunca se le coloca este valor G o este valor A. Esta A y esta G se colocan particularmente cuando estamos trabajando en PSI. ¿Listo? Entonces, la presión manométrica es la que se suele comúnmente conocer como gauge. ¿Sí? En inglés. ¿Listo? Y nosotros podemos también colocar una tercera posibilidad, que es la presión manométrica, pero de vacío. ¿Sí? Entonces, de vacío. ¿Sí? O que también se puede colocar como presión de vacío. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen que la presión de vacío es de 30 kilopascales, entonces, ¿cuál sería la presión manométrica? La presión absoluta. Entonces, presión manométrica, generalmente estamos hablando de una presión por encima de la presión atmosférica. Y cuando hablamos de presión de vacío, estamos hablando de una presión por debajo de la presión atmosférica. Esto medida a partir de aquí, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, entonces, presión de vacío. ¿Listo? También es medida a partir de la presión atmosférica, pero hacia abajo, ¿no? Y aquí hacia arriba. Entonces, si a mí me dicen que tengo una presión de vacío, entonces coloquemos aquí, si la presión de vacío es de 30 kilopascales, ¿cuál sería la presión manométrica? Pero ¿cuál sería la presión absoluta? ¿No? ¿Cuál creen que sería la presión absoluta? Profe, Sí, ¿no sería 71. aproximadamente 70, ¿no? Quitemos este 1, ¿sí? Normalmente se dice que es 101, pero así para hacer los cálculos rápidos, digamos que es 100. Entonces sería aproximadamente 70, ¿no? Sí, porque la idea es que esta presión de vacío
mides una presión aquí hacia abajo. Entonces, bueno, normalmente los instrumentos que miden presión de vacío se les denominan vacuómetros. ¿Sí? Este es un vacuómetro, es el instrumento que me permite medir vacíos en un sistema. Hay algunos instrumentos de medida que tienen ambas escalas, ¿no? Pueden medir presiones de vacío y pueden medir presiones manométricas. Entonces, ¿iban a preguntar algo más? Creo que había Profe, yo alguna- tengo una duda. ¿Sí? Digamos, si a nosotros nos presentan ahí con el caso de la presión de vacío y la presión absoluta, entonces nosotros tomamos como referencia en las unidades la presión atmosférica Sí. y simplemente la restamos cuando es vacío y la sumamos cuando es gauge. Cuando sería manométrica, sí, exacto. Cuando la presión es Ok. manométrica, la sumamos acá. O yo le puedo también decir que la presión manométrica es de menos tanto. Entonces ahí estamos hablando de una presión de vacío, ¿sí? Porque sería un valor negativo con relación a este valor de presión atmosférica, ¿sí? Entonces, sí, o sea, si usted quiere transformar esa presión que le da el instrumento a presión absoluta, usted tiene que saber si el instrumento es un medidor de vacío o un medidor de presión, ¿sí? Entonces, si el instrumento es un medidor de vacío y le está marcando 30 y usted lo quiere pasar a presión absoluta, pues usted a la presión atmosférica, que es el valor de referencia a partir del cual miden estos instrumentos, usted le restaría esos 30. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos aquí, no? Entonces, aquí lo que hicimos fue que la presión de vacío, que es de 30 kilopascales, si la queremos pasar a presión absoluta, ese valor de 30 kilopascales se lo restamos a la presión atmosférica, que sería de 100. ¿Listo? Ahora, si nosotros tenemos un instrumento que me mide presiones manométricas, entonces lo que hacemos, y me está marcando 30, si queremos pasar ese 30 a valores absolutos, lo que hacemos es que le sumamos la presión atmosférica. ¿Vale? ¿Por qué es importante este concepto de presión absoluta? En termodinámica, todas las ecuaciones que vamos a trabajar se deben trabajar con presiones absolutas, ¿vale? Entonces, en termodinámica, se trabajan, eh, propiedades absolutas, ¿sí? Es decir, siempre medidas a partir del cero absoluto. Esto también cumple para cuando veamos ahorita el concepto de temperatura, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, nuevamente, ahorita les muestro algunos manómetros, ¿vale? Diferentes tipos de instrumentos con los cuales se miden presiones. ¿Hay alguna duda con relación a esto? ¿Sí quedó claro lo de las presiones? No, profe, o sea, lo que entendí fue es como una escala de conversión. Sí, correcto. O sea, cuando usted trabaje, eh, cuando usted mide la presión en un sistema, usted puede medir la presión con relación a dos referencias. Una referencia sería cuando simplemente no hay ningún valor de presión. Cuando sobre las superficies no hay nada de presión, que es el cero absoluto, que es como si usted estuviera en el espacio. ¿Sí? Entonces, presiones medidas a partir de esa referencia se consideran que son presiones absolutas, porque no puede haber ninguna presión por debajo de este cero. ¿Vale? Ahora, en términos prácticos, en la mayoría de las aplicaciones industriales, la presión se mide con instrumentos que miden este valor. Una presión medida a partir de la presión atmosférica local. ¿Vale? A esos instrumentos se le denominan manómetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ese instrumento me está midiendo 30 kilopascales, quiere decir que esos 30 kilopascales me los está midiendo a partir de este valor de referencia que es la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica ya tiene un valor con relación al cero absoluto, que es de 100 kilopascales aproximadamente, que es la presión que ejerce todo el gas que está sobre la superficie de la Tierra. ¿Listo? Entonces,
lo que yo quería decirles es que existen dos formas de medir la presión. Una a partir de esta referencia y otra a partir de esta otra referencia. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, en termodinámica, normalmente se trabajan presiones medidas a partir de un valor cero, ¿sí? Entonces, siempre ahorita que empecemos a desarrollar diferentes tipos de ecuaciones, o por ejemplo, si nosotros queremos aplicar la ecuación de gases ideales, ¿se acuerdan allá de química que la ecuación de gases ideales es algo así? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar, por ejemplo, la temperatura de un gas que está a una determinada presión y a un determinado volumen, esta presión la debemos colocar en unidades absolutas, ¿sí? Pero es muy probable que la presión medida de manera práctica en la realidad se mida con un instrumento que me mida la presión manométrica. Es decir, cuando yo vaya a sustituir el valor de presión en una fórmula, lo debo sustituir en unidades, en presiones absolutas. Ahora, en la mayoría de los casos, la medida de presión se da en términos manométricos. Entonces, normalmente yo siempre tengo que hacer esa conversión de una unidad a otra. Entonces, vamos a colocar cómo serían esas conversiones, ¿vale? Entonces, básicamente sería de la siguiente manera. La presión manométrica, ¿sí? O mejor aún, la presión absoluta no es más que la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿sí? Esa sería como una relación entre presión manométrica y presión absoluta. Si mi presión manométrica es de 30, yo quiero medir la presión absoluta, pues le sumo la presión atmosférica y me daría 130, ¿vale? Ahora, quiero saber cuál es la presión absoluta medida con una presión de vacío. Entonces sería la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Listo? Esas son las dos ecuaciones que se pueden utilizar para hacer la conversión de un tipo de escala a otro. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar algunos de los instrumentos. Al final de la clase hacemos unos ejercicios. Entonces, vamos a mirar algunos instrumentos que son estos que tenemos aquí. Entonces, muchos de ustedes ya habrán visto este, ¿sí? Famoso relojito. Lo ven, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esas bombas para inflar la bicicleta o para inflar balones que se inflan con el pie. Sí. Ellos tienen esto, que es un medidor de presión. O el compresor para inflar las llantas del carro. También tiene un medidor de presión. Y esos medidores de presión siempre miden presiones manométricas. Porque normalmente cuando están en el reposo están marcando cero, ¿sí? Y si están marcando cero, no quiere decir que no haya ninguna presión alrededor, ¿sí? Quiere decir que la presión que existe cuando se marca cero es la presión de la atmósfera, ¿sí? Entonces, la mayoría de los instrumentos, si de pronto alguno de ustedes tiene acceso a algún tipo de instrumento de este, ¿sí? Por ahí, en donde usted viva cerca, o no sé, eche una mirada, ¿no? Entonces, normalmente, si cuando no tiene nada conectado mide cero, quiere decir que es un manómetro, ¿sí? Porque eso no quiere decir que la presión sea el cero absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, este instrumento que vemos aquí, primero, tiene unidades de medida en bar, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que habría que identificar, cuáles son las unidades de medida que me está marcando, ¿sí? Entonces, recordemos que un bar son 100 kilopascales, ¿listo? Entonces, aquí me está marcando 0 bar, o sea, me estaría marcando la presión atmosférica. Ahora, si este medidor me estuviera marcando aquí en 1, ¿sí?
¿Cuánta sería la presión absoluta? 101 kilopascales. ¿Seguro? En cero, ¿cuál sería la presión absoluta? Ah, ok, no, sí, sí, ahí sería 100. En cero sería 101 kilopascales, ¿no? O 1.01 bar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la presión si el instrumento estuviera midiendo aquí? Aquí en este valor. 200. Sería 200. ¿Sí? Sí, bro. Entonces sería aproximadamente 200 kilopascales. Y fijémonos que este manómetro, este instrumento, tiene la capacidad de medir valores positivos de presión y también tiene capacidad de medir presiones de vacío. Entonces, algunos instrumentos tienen esa posibilidad de medir en ambos sentidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan estos instrumentos? Entonces, aquí más o menos hay una descripción del funcionamiento de ellos. Entonces, imaginémonos que aquí donde se conecta el instrumento, se entra en contacto, pues, digamos, el conducto por donde se va a tomar la medida con el ambiente que se va a medir, ¿no? Entonces, aquí se enrosca este instrumento aquí sobre esta superficie en donde está contenido el fluido que se quiere medir, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos un gas, entonces supongamos que este instrumento se coloca en un tanque que tiene un gas, ¿listo? Entonces, internamente, ¿qué es lo que sucede con este instrumento? Internamente existe un tubo, ¿sí? A este tubo se le llama el tubo Bourdon, ¿listo? Entonces, por eso estos manómetros se conocen como manómetros Bourdon. ¿Listo? Manómetro Bourdon, manómetro porque mide siempre valores de presión a partir de la presión atmosférica. Entonces, este tubo, ¿sí? Ah, cuando se somete a presión, pues él tiende a moverse, ¿no? Entonces, ustedes han visto el típico juguete de las fiestas que uno sopla y sale se desenrolla como un papel y La suena como un serpentina. pitico, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo fenómeno que ocurriría acá, solo que obviamente este tubo es mucho más rígido, ¿sí? Pero la tendencia es que si yo inflo, entre comillas, este tubo a una presión alta, pues el tubo va a tender a colocarse en la posición recta, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que este extremo del tubo se quiera desplazar en esta dirección, ¿sí? Entonces, cuando se quiere desplazar en esta dirección, pues mueve aquí un mecanismo con una serie de engranajes, ¿no? Sí, un mecanismo que puede variar, ¿no? Y ese mecanismo hace mover el indicador, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que este indicador está calibrado para que cuando está en una medida de cero, ah, esté midiendo la presión atmosférica, ¿sí? Como si yo lo tuviera aquí expuesto al aire del ambiente. Entonces, esto es lo que se conoce como manómetro Bourdon y es tal vez el instrumento más utilizado a nivel industrial para tomar medidas de manera analógica, ¿no? Es decir, un valor de medida que yo pueda mirar en un relojito aquí. ¿Listo? Otro instrumento bastante utilizado, sobre todo en lo que son laboratorios y o sobre todo en donde las medidas de presión no son tan grandes, sino que son medidas de presión bajitas, son estos manómetros, ¿sí? A estos manómetros se le denominan manómetros en uso. ¿Sí? Entonces, recordemos lo siguiente. Supongamos que en este extremo de este manómetro, que fue el mismo que trabajamos en la clase pasada, ¿no? En ese extremo de este manómetro nosotros tenemos aquí, no sé, un recipiente, ¿sí? Entonces, entonces aquí tenemos la presión. Vamos a colocar aquí una presión A. Recordemos, si este extremo del manómetro está expuesto, pues la presión aquí va a ser la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la presión en A? ¿Recordamos? Profe, ¿no sería una presión de vacío porque es menor a la presión atmosférica?
es menor a la presión atmosférica y nosotros podríamos cuantificarlo, ¿no? Nosotros podríamos cuantificarlo con esta altura de columna, ¿sí? Entonces, fijémonos que la presión atmosférica tiene la capacidad de empujar este fluido a una cierta altura, ¿sí? Entonces, ahorita que hagamos un ejercicio, miramos eso, ¿listo? Pero entonces es más o menos ese concepto, ¿no? Entonces, si la presión aquí fuera la presión atmosférica, pues estas dos columnas estarían a la misma presión, ¿no? Pero como esta presión como esta columna está aquí hacia arriba y aquí está expuesta la presión atmosférica, eso quiere decir que la presión aquí tiene que ser menor a la atmosférica para que pueda subir esta columna de fluido. Entonces, básicamente aquí nosotros aplicamos lo que vimos en la clase pasada de lo de presión hidrostática, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, la presión aquí en este punto son iguales porque aquí hay una continuidad del fluido, ¿cierto? Entonces aquí el fluido es el mismo que acá. Y entonces nosotros tendríamos que considerar que la presión en este punto A va a ser igual a la presión en este punto menos esta columna, ¿vale? Entonces eso lo miraremos ahorita. Existen otros tipos de manómetros que son este es el manómetro en U que vemos aquí, y este es un manómetro en U pero inclinado. Entonces yo puedo tener un manómetro en U inclinado. ¿Y qué es lo que me permite garantizar que sea inclinado? Que me permite una mayor escala, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una mayor resolución, por lo que la escala es más larga, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Si nosotros tuviéramos medidas únicamente verticales, pues supongamos que nosotros tenemos aquí una regla en milímetros o sí, una escala en milímetros acá. En el momento en el que yo coloco esta escala en un plano inclinado, pues la longitud es mucho más larga, ¿no? Entonces yo puedo tener una mejor resolución de esa medida. Entonces, estos son dos manómetros que se consideran analógicos, ¿no? Porque parten de un principio físico continuo, que en este caso sería la columna de un fluido, y aquí sería el desplazamiento de este tubo. Sin embargo, existen también los que son los manómetros digitales. Entonces, los manómetros digitales se les conocen comúnmente como transductores de presión. Siempre que estamos hablando de transductor, estamos hablando de un instrumento que tiene la capacidad de transformar una medida física en una medida digital, ¿no? En un pulso eléctrico digital. Entonces, básicamente, ¿esto cómo funciona? Esto aquí, aquí se expone el instrumento a la presión que se quiera medir, ¿sí? Y acá en el interior de esta rosca hay un diafragma, ¿no? Hay como un diafragma que normalmente es metálico, ¿sí? Y ese diafragma, por el efecto de la presión que tenemos aquí, presenta una deformación, ¿no? Entonces, esa presión, que sería esta presión que estaría actuando aquí por la parte inferior, hace que ese diafragma se deforme levemente, ¿sí? Y esa deformación del diafragma me produce un pulso eléctrico, ¿sí? O una señal eléctrica. Entonces, son instrumentos digitales porque este diafragma pues tiene esa capacidad de transformar una medida física, que sería una medida de presión, o una deformación de ese material, en un valor de un voltaje. Normalmente los voltajes son muy pequeñitos y a veces hay que amplificarlos para que la medida sea la correcta. Entonces, es algo muy similar a lo que ocurre con un audífono o un micrófono. El micrófono siente una señal acústica y una señal acústica es básicamente una señal de presión, ¿no? Y esa señal acústica la transforma en una señal digital con una cierta frecuencia y toda esta cuestión, ¿no? Pero entonces, estos serían los medidores más comunes encontrados a nivel industrial. Entonces, con esto concluimos la parte de presiones, ¿vale? Ahora quiero que entremos a la otra propiedad importante en la termodinámica, tal vez más importante, que es el concepto de la temperatura, ¿vale? ¿Alguna duda sobre estos instrumentos? Este que tiene cables muestra una lectura, es como en una pantalla digital, ¿no?
él muestra una señal eléctrica, ¿sí? Que es continua, ¿no? Entonces, normalmente esta señal eléctrica tiene que ir a un dispositivo que se llama un data logger, que es básicamente un instrumento que va tomando medidas de esa señal digital que yo estoy recibiendo, ¿sí? Lo que pasa es que este instrumento sí me va a tomar medidas con una cierta frecuencia, ¿no? Entonces yo ya le voy a decir, oiga, tómame medidas cada tantos, con una frecuencia de tantos hertz, ¿sí? Entonces, él va a empezar a tomar medidas de esta señal a, a una determinada frecuencia. Por eso se dice digital, porque la señal que viene aquí es analógica, ¿sí? Es una señal, es una señal eléctrica producida por la deformación de este elemento. Pero se convierte digital es cuando el instrumento con el cual yo la quiero captar empieza a tomar un valor de esos pulsos, ¿sí? Estos instrumentos siempre van a tomar esas señales y las van a digitalizar de alguna manera. Si yo la quiero mostrar en un cuadro, por ejemplo, yo quiero que él me muestre aquí cuál es la presión, ¿sí? Entonces, para que él me muestre aquí cuál es la presión, él tiene que ir tomando esos pulsos de manera discreta, ¿vale? Ahí viene una cuestión que se llama la frecuencia de muestreo, que es la frecuencia con la cual yo tomo medidas de una señal analógica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar al concepto de temperatura, ¿no? Entonces la temperatura es la última de las propiedades así importantes que hay que definir aquí en la parte de los conceptos. Básicamente la temperatura está relacionada con la energía cinética, pero a nivel microscópico, ¿no? Entonces recordemos que las partículas, una partícula que se mueve en el espacio tiene una energía cinética, ¿sí? Pero normalmente esa partícula, supongamos si es una molécula, la molécula tiene una forma, supongamos esta es una molécula de agua, ¿no? Entonces, esa molécula de agua, a pesar de que se puede mover en el espacio en los diferentes grados de libertad, él tiene también una capacidad de rotar, ¿sí? Entonces, básicamente, la temperatura es simplemente una propiedad macroscópica de este movimiento de las moléculas, ¿listo? Entonces, toda molécula que esté en movimiento, toda partícula que esté en movimiento, bueno, existe otra forma de movimiento, ¿no? Que es la de las vibraciones. Entonces, estas partículas pueden estar vibrando. Por ejemplo, en estos enlaces pueden estar vibrando o puede haber hay diferentes modos de vibración que pueden ocurrir en una molécula. Entonces, la suma, ¿sí? O el promedio de la suma de todas esas energías cinéticas producidas por el movimiento de las partículas o de los átomos, genera un efecto macroscópico que es el que conocemos como temperatura, ¿sí? Entonces, la temperatura es simplemente una propiedad macroscópica que me muestra el movimiento, ¿sí? O la energía cinética que hay a nivel microscópico, ¿vale? Entonces, sería básicamente eso, ¿listo? Entonces, es una propiedad macroscópica de las sustancias producidas por la energía cinética que hay a nivel microscópico, ¿listo? Entonces, esa es como la definición de la temperatura, ¿no? Nuevamente es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de masa que haya en un sistema, únicamente depende del estado, ¿no? Entonces, aquí aparece un término importante que es tal vez la primera ley de la termodinámica que se ve en la mayoría de los libros. Curiosamente, esta ley, que es la ley cero de la termodinámica, fue la última en definirse, ¿sí? Entonces, la primera ley en definirse fue la segunda, después vino la primera, después vino la tercera y por último vino esta, que es la ley cero de la termodinámica. Y la ley cero de la termodinámica fue definida por un personaje que era apellido Fowler, ya en el siglo XX, ¿no? Mediados casi del siglo XX, 1931. ¿Sí? Y tal vez la definición de la ley cero de la termodinámica es una definición bastante
como pareciera muy básica, pareciera algo obvio, pero tiene un efecto importante. Entonces ya vamos a mirar cuál es ese efecto. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Entonces, la ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos que se encuentran en el equilibrio térmico, si yo tengo dos cuerpos y cada uno de esos cuerpos se encuentra en equilibrio térmico con un tercero, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a denominar que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B. ¿Listo? Entonces, olvidémonos por ahora de la imagen, ¿no? Vamos a pensar que son cuerpos hipotéticos cualquiera, ¿no? Si decimos que el cuerpo A está en equilibrio térmico con este cuerpo, que lo vamos a denominar el cuerpo C, y este cuerpo B también está en equilibrio térmico con este cuerpo C, pues eso quiere decir que el cuerpo A y el cuerpo B también están en equilibrio térmico entre sí, o en equilibrio termodinámico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estén en equilibrio termodinámico? Que sus propiedades van a permanecer constantes en el tiempo, ¿sí? No hay un potencial que me esté produciendo una variación de las características de un estado. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta definición? Porque básicamente esta definición lo que establece es que es posible, ¿sí?, utilizar un tercer cuerpo que en lugar de ser aquí un cuerpo C hipotético, ¿sí?, yo utilice, en lugar de ese cuerpo C hipotético, yo utilice aquí un termómetro como un tercer cuerpo. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un termómetro, ¿sí?, como un tercer cuerpo. Entonces, yo puedo utilizar mediante este concepto de la ley cero de la termodinámica, ¿sí?, como una base para utilizar el termómetro como un instrumento que me permita medir esa propiedad universal de la materia que llamamos temperatura, ¿sí? Entonces, este termómetro lo que me permite es siempre establecer, recordemos que el termómetro funciona mediante un principio físico que es la dilatación de un fluido aquí, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un termómetro en el ambiente, ¿no? Entonces, supongamos que este termómetro está expuesto aquí al aire, ¿no? Entonces, el termómetro es un cuerpo y el aire es otro cuerpo, ¿sí?, o es otro sistema termodinámico. Entonces, este termómetro, si el ambiente está a 25 grados, ¿sí?, pues el termómetro se va a ajustar según según su escala de medida a un valor que me mida esos 25 grados, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el termómetro se encuentre en equilibrio térmico con el aire, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro ese termómetro ahora y mido aquí este recipiente que tiene agua y que el agua está fría, entonces, si el agua está a 10 grados, este termómetro va a entrar en equilibrio térmico con este otro sistema que está a 10 grados. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la escala que yo voy a tener aquí se va a acomodar al valor de 10 grados, ¿sí? Entonces, básicamente, este instrumento que yo tengo acá funciona como ese tercer cuerpo que me va a establecer si existe equilibrio térmico entre diferentes sistemas termodinámicos. En este caso, si yo tengo aquí 10 grados en el agua y yo tengo aquí 25 grados en el ambiente, yo puedo básicamente establecer que existe un desequilibrio termodinámico entre esos dos sistemas. ¿Listo? Ahora, si el ambiente estuviera a 10 grados, yo ya digo, listo, está en equilibrio. Pero entonces es básicamente eso para lo cual se define la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica se define exclusivamente para colocar como una especie de cimiento a lo que sería la utilización del termómetro como un instrumento de medida para tomar esa propiedad que llamamos temperatura. ¿Listo? Entonces, normalmente, vamos a ver si aquí, normalmente, ¿será que pasamos primero por ahí? Coloquemos eso de una vez. Entonces, normalmente un termómetro, ¿sí? Entonces, estos termómetros, el termómetro
vamos a definir aquí algunas características importantes que debe haber en un termómetro. En un termómetro debe haber una propiedad termométrica. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar qué es eso cuando miremos diferentes tipos de termómetros. Entonces, la propiedad termométrica, básicamente lo que me va a decir es cuál es la física que me está estableciendo, que me está permitiendo determinar una medida de la temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la física detrás del fenómeno bajo el cual funciona el termómetro? Entonces, por ejemplo, estos termómetros que son los termómetros de bulbo, ¿no? Los que tienen mercurio, los más antiguos, hoy en día casi no tienen con mercurio por la toxicidad del mercurio. Pero entonces, básicamente, estos tipos de termómetros de bulbo funcionan con una propiedad termométrica que sería la dilatación térmica de ese líquido que está en el interior del termómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la dilatación térmica? Pues que ese fluido se va a dilatar dependiendo de cuál sea la temperatura bajo la cual esté expuesto, ¿sí? Entonces, esa sería una posibilidad de propiedad termométrica. Entonces, la dilatación térmica de un fluido. Y el otro elemento importante es la sustancia termométrica. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo puedo tener, como les decía, yo puedo tener mercurio, yo puedo tener algún tipo de aceite, ¿sí? Bajo el cual se mide la temperatura en este tipo de instrumentos. Pero normalmente se trabajan estos dos, que ahorita vamos a identificarlos cuando miremos tipos de termómetros, ¿vale? Entonces, siempre debe haber una propiedad termométrica que es la que se me va a adaptar o es la que va a entrar en equilibrio con el ambiente que esté expuesto a ese instrumento, ¿sí? Ese instrumento siempre va a estar en equilibrio térmico con el sistema termodinámico que se quiera medir, ¿no? Entonces, si yo tengo este instrumento expuesto al aire, pues estaría en equilibrio térmico con el aire. Esa es la idea de un termómetro, ¿cierto? Siempre estar en equilibrio térmico con el cuerpo que se quiera medir. Ahora, si yo mido diferentes cuerpos, pues yo miro a ver si esos dos cuerpos están en equilibrio o están en un desequilibrio. Entonces, por eso es que es importante la ley cero. Bueno, entonces, con relación a los termómetros, en la primera clase yo les hablé un poco sobre lo que sería el origen del termómetro. Entonces, el origen del termómetro viene por allá de Galileo, ¿no? En donde se empezaron ya a estudiar, digamos, la física, ¿no? Detrás de lo que sería la termometría, que es la ciencia que se enfoca en la medida de la temperatura, ¿no? Entonces, el primer instrumento de medida, digamos, relevante en la ciencia fue el desarrollado por Fahrenheit, Daniel Fahrenheit. Y posteriormente, digamos, se hizo más popular la escala de medida establecida por Celsius, que es la que utilizamos hoy en día, a excepción de los países que manejan aún escalas inglesas, ¿no? Estados Unidos. Creo que hoy en día es solamente Estados Unidos y Canadá los que trabajan los grados Fahrenheit, porque creo que en Inglaterra ya se están adaptando al sistema internacional. Que sería, bueno, ni siquiera el sistema internacional, porque el sistema internacional es en Kelvin, pero bueno, se están adaptando a los grados Celsius, al sistema, sí, Celsius. Entonces, ¿por qué creen que la escala de Celsius resultó más popular que la escala de Fahrenheit? ¿Alguien sabe la historia? ¿Cuál fue la gran contribución de Celsius? ¿No? Pues resulta que Fahrenheit, digamos, los primeros instrumentos de medida, los primeros termómetros que se desarrollaron muchísimos. Antes de ellos había muchísimos termómetros que estaban en desarrollo. Pero la dificultad de esos termómetros era que pudiesen medir
datos de manera adecuada a partir de un valor de referencia que permaneciera constante, ¿no? Es decir, se buscaba siempre que hubiese un cuerpo que permaneciera constante en su temperatura o que hubiese un valor de temperatura que fuera invariable, ¿no? Es decir, algún valor de referencia mediante el cual se pudiera empezar a medir la temperatura. Entonces, digamos históricamente, en la medicina se ha tratado el tema de la fiebre, ¿no? Entonces, ¿cómo se medía la fiebre antiguamente? ¿Cómo es la forma más folclórica de saber si uno tiene Poniendo fiebre? la mano en la frente. La mano, ¿no? Entonces, la mano siempre funcionaba como un instrumento de medida, ¿no? Allá los doctores antiguamente, los médicos, sí, para identificar si una persona estaba enferma, pues con la mano medía si tenía fiebre. Entonces, básicamente, eso permitió establecer un primer criterio para definir que una persona estuviera saludable. Y ese criterio nos decía que la temperatura corporal es una temperatura que es muy estable, ¿sí? Ya, de hecho, hoy en día, ya con instrumentos, podemos ver que pequeñas variaciones en la temperatura corporal es un indicativo de que usted está enfermo, ¿sí? Por ejemplo, normalmente la temperatura corporal es 37 y pico, ¿no? 37 y medio, por ahí, 37 y... Ahora, 2 grados por encima de 37 ya es fiebre. Estamos hablando de 2 grados de temperatura. 2 grados de temperatura no es nada, ¿sí? Ahora, 2 grados por debajo de 37 es una hipotermia tremenda, ¿sí? Entonces, Fahrenheit, digamos, su gran contribución fue empezar a establecer un valor de referencia de la temperatura que permitiera ser muy estable. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Fahrenheit? Yo voy a decir que la temperatura corporal la defino con mi escala, ¿sí? Y digo que para la temperatura corporal yo le defino que es 96 grados. ¿Listo? Y pero yo necesito, obviamente para yo construir una escala, siempre necesito 2 valores de medida, ¿sí? Entonces aquí ya definió un valor superior y el valor inferior lo definió mediante una salmuera. ¿Sí? Entonces una salmuera que sería básicamente una mezcla de agua con sal y hielo. Y a esa la definición como el valor de 0 Fahrenheit, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, esa es la escala de temperatura de Fahrenheit. Después, con el tiempo, esto se extrapoló, ¿no? Esto se extrapoló para lo que sería la escala utilizando una sustancia pura como referencia, que normalmente la sustancia pura por excelencia es el agua, ¿no? Entonces, y normalmente se establecen 2 valores de referencia en el agua, que es la temperatura de ebullición y la otra es la temperatura de congelamiento, ¿no? La temperatura de fusión, ¿sí? Entonces, en la escala de Fahrenheit, a partir de estos valores de referencia que él estableció acá, pues se hizo una extrapolación a lo que serían los valores de la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. La temperatura de fusión del agua en la escala Fahrenheit de 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición en la escala Fahrenheit de 212. ¿Listo? Pero bueno, entonces, como les decía, hoy en día es mucho más popular la escala de Celsius, ¿sí? Entonces, ¿por qué es más popular la escala de Celsius hoy en día? Porque Celsius lo que dijo fue, oiga, en lugar de establecer estas valores de referencia, yo voy a establecer valores de referencia a partir de lo que sería características de una sustancia pura. Entonces él dijo básicamente que la temperatura de ebullición del agua es de 0 grados Celsius y que la temperatura de congelamiento es de 100 grados. ¿Sí? Eso fue lo que él planteó.
Sin embargo, con el tiempo, pues, Profe, qué pena, ¿no sería al contrario? por eso allá era lo que iba, ¿no? Eso fue lo que él planteó Celsius, ¿no? Sin embargo, décadas después, años después, se dieron cuenta que era mejor establecer la escala al contrario, ¿no? Entonces, esta escala se invirtió a lo que conocemos hoy en día como temperatura de ebullición de 100 grados, ¿sí? Y la temperatura de fusión de 0 grados. ¿Listo? Entonces, pero históricamente Celsius había planteado esa escala de manera inversa a lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, posteriormente, se dieron cuenta que era mucho más práctico establecerla de manera contraria y quedaría de esta forma, ¿listo? Entonces, la contribución de Celsius fue haber establecido una sustancia pura, como el agua, para utilizarla como valor de referencia, ¿sí? Y estableció una escala decimal aquí, ¿no? De 0 a 10, de 0 a 100, en lugar de una escala de 0 a 96, que es bastante extraño, ¿no? Entonces, ahora, estas escalas digamos, no me dan información, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que para definir lo que sucedió después es necesario entrar a otro concepto que es el concepto de la tercera ley de la termodinámica, que ahorita no lo vamos a mirar. Entonces, ¿cuál fue la contribución de estos dos personajes? ¿Sí? Estos dos personajes lo que estaban buscando era un valor de referencia absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir un valor de referencia absoluto? Ellos estaban buscando un cero absoluto, ¿sí? Así como nosotros tenemos un cero absoluto en la presión, que es cuando simplemente no hay materia, no hay presión, ellos estaban buscando un valor de cero absoluto que me establezca el límite a partir del cual yo no puedo encontrar una temperatura inferior, ¿sí? Entonces, obviamente esto mediante unos experimentos que se hicieron sobre un instrumento que se llama un termómetro de gas a volumen constante, eh, Thomson, que es más conocido como Lord Kelvin, estableció una escala absoluta, ¿sí? Y la escala Kelvin la estableció de la siguiente manera. Él dijo que el cero absoluto se alcanzaba a una temperatura de menos 273,13 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, o mejor aún, él dijo que la temperatura, que lo que nosotros conocemos como el cero en la escala Celsius es 273 Kelvin, ¿vale? Entonces, él estableció esa escala absoluta y eso se estableció, como les digo, mediante unos experimentos en donde se dieron cuenta de que en la medida en que se iba reduciendo, en la medida en que se iba reduciendo la presión en un sistema a volumen constante, la tendencia era que la temperatura siempre, independiente de cuál fuera el gas que se estaba trabajando, existían unas líneas que tenían una tendencia hacia un punto. Y ese punto era el punto de menos 273 grados Celsius. Entonces, ¿por qué existe entonces una escala Kelvin y existe una escala Rankine? Básicamente, son dos escalas que se establecieron correlacionadas con cada una de las escalas, digamos, populares que existían previamente. Entonces, Kelvin me estableció una escala absoluta relacionada con la escala Celsius y Rankine estableció una escala absoluta relacionada con la escala Fahrenheit, ¿no? Entonces, como les decía, si yo quisiera hacer una conversión de unidades de Celsius a Kelvin, básicamente sería la temperatura en Kelvin es equivalente a la temperatura en grados Celsius más 273,13
como 13. ¿Listo? Esa sería la manera de establecer esa conversión, ¿no? De igual manera, Rankin, ¿sí? Estableció una escala a la cual él le asignó un valor mínimo de 459,66, 459,67, ¿sí? Entonces es básicamente la temperatura en Fahrenheit más 459,67. ¿Listo? Entonces, nuevamente, estos dos personajes lo que estaban era en la búsqueda de unas escalas que me permitieran establecer un valor mínimo al cual pueden estar sometidas cualquier tipo de sustancia. Es decir, y que ese valor mínimo es inalcanzable, ¿no? Es un valor teórico, porque en ese valor mínimo se establece una característica que es la característica de que la entropía se hace cero en ese punto, pero eso lo miraremos más adelante cuando miremos la parte de entropía. Cuando miremos la parte de entropía, que es el último tema del curso, vamos a tener que volver a esta parte de lo que son las escalas absolutas de temperatura. Pero por ahora vamos a establecer, ¿no?, que estos dos personajes lo que hicieron fue establecer unos valores de referencia para la temperatura con, digamos, referencias de sustancias que permanecían constantes o que me permitían, que son muy constantes en la naturaleza, ¿no? Entonces, la temperatura corporal y aquí la temperatura de ebullición y congelamiento a presión atmosférica, ¿no? Esto es a presión atmosférica. Si yo altero la presión, estoy necesariamente alterando la temperatura de ebullición. ¿Sí, Ana? Profe, una pregunta, ¿y Ajá. por qué en Estados Unidos, o sea, me parece a mí que es más práctico utilizar una sustancia pura que una solución para medir como el punto cero? Porque en Estados Unidos siguen usando la escala Fahrenheit. Por costumbre, así como siguen utilizando las yardas y que son valores como extraños, ¿no? Porque el cero Fahrenheit no tiene nada que ver con una sustancia pura, ¿sí? El cero Fahrenheit tiene que ver con un valor de una salmuera, que uno dice, bueno, ¿sí? O la temperatura corporal, o por ejemplo, los 100 grados Fahrenheit no tienen ninguna referencia. Entonces, ¿por qué? Yo creo que es pura, por pura costumbre. Es como cuando ellos dicen, bueno, ¿usted cuánto mide? No, yo mido 6 pies y tantas pulgadas. Para uno eso le toca a uno sacar la calculadora y empezar a hacer las cuentas de cuánto es, ¿no? Pero yo creo que es solo por cultural, ¿no? Profe, y la temperatura cero pues depende de la concentración de la salmuera, ¿verdad? ¿Esta de acá? Sí. Sí, eso depende de cuál fue el tipo creo que la sal que se utilizó ah, era algo de amonia, de amoníaco, era como una salmuera con base de amoníaco, no me acuerdo bien cómo es que es, pero yo sé que era una salmuera, entonces era una mezcla de sales con agua y hielo, y, y pues en ese momento él dijo, estas escalas previas a estos dos personajes siempre fueron arbitrarias, ¿sí? Fueron completamente arbitrarias. O sea, decía, bueno, yo quiero definir que, por ejemplo, mi temperatura cero es la temperatura del invierno en tal día, ¿sí? O mi temperatura cero es la temperatura a la cual se derrite la mantequilla, que eran algunos de los valores que se utilizaban en esa época. Entonces, pero pues Celsius fue el que, digamos, fue popular por haber establecido como valor de referencia una única sustancia pura para marcar dos propiedades, que es la temperatura a la cual huye una sustancia, que en este caso es el agua, y la temperatura a la cual esa misma agua se congela. Entonces, de todas formas, si nosotros pensamos en términos del universo, ese rango de temperaturas es muy bajito, ¿no? 100 grados es bastante pequeño. Entonces,
ya pues Thomson y Rankine establecieron un valor cero. Y sigue siendo arbitrario, ¿no? Porque de todas formas la escala de Rankine está relacionada con la escala de Celsius, es decir, un grado Celsius, o sea, si yo, es decir, están en la misma escala, ¿no? Es decir, si usted agarra una escala de Celsius, si usted agarra una escala de Rankine, perdón, una escala de Celsius y una escala de Kelvin, el valor de la escala es la misma, ¿sí? Es decir, están separados esto de acá, que sería un delta de temperatura, ¿sí? Este delta de temperatura en Celsius sería, supongamos que sea un Celsius, en Kelvin va a ser un Kelvin también, ¿sí? Entonces, son dos escalas que manejan la misma escala, ¿sí? Pero que tienen valores de referencia diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo aquí 0 grados, aquí yo tendré 273 Kelvin, ¿sí? En este de acá yo voy a tener 1 grado y 274 Kelvin, y así en adelante, ¿sí? Entonces, la escala es la misma, está separado por la misma, digamos, proporción, ¿listo? Y lo mismo ocurre con Rankine y Fahrenheit. Entonces, esta escala o esta resolución de la escala es la misma para Fahrenheit y para Rankine. Entonces, sería eso. ¿Listo? Profe, el que más se utiliza en termodinámica, entonces son los Kelvin. Sí, Kelvin. Kelvin es la más utilizada. ¿Sí? O sea, y nuevamente, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer cálculos, ¿no? Nuevamente, vamos a un tanque. Pues les digo, este es el principal motivo de los errores en los ejercicios, es el siguiente. Usted en un tanque, usted va a colocar un termómetro, ¿sí? Pero díganme ustedes cuántas veces han encontrado un termómetro que le diga la temperatura en Kelvin. Ahorita que los termómetros están de moda, pues con la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces usted vaya y ese termómetro le está midiendo 30 grados, ¿sí? Y fuera de eso usted tiene aquí un manómetro y ese manómetro le está midiendo 50 kilopascales. Y si yo tengo aquí un gas, ¿sí? Si yo quisiera medir el volumen específico de ese gas, que lo mido con la ecuación de estado, pues simplemente tendría que sustituir aquí la temperatura y sustituir aquí la presión. Pero, nuevamente, estas ecuaciones requieren que usted coloque las propiedades en unidades absolutas. Entonces, si yo quisiera determinar este volumen del gas, yo necesitaría obligatoriamente transformar esto a temperaturas absolutas, que sería sumarle los 273 Kelvin, es decir, quedaría esto 303, ¿no? Aproximadamente. Y esto quedaría aproximadamente 150 kilopascales. Estos valores sí son los que yo voy a introducir aquí para sacar este valor B, ¿vale? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces hay que tener muy claro si en el ejercicio me dicen que la presión sea manométrica o que la temperatura sea en Kelvin o en Celsius, ¿sí? Que sean siempre en valores absolutos. Listo, muchachos. Vamos a continuar, por favor. Entonces, con relación a la escala de temperaturas, también existen muchos instrumentos, ¿sí? Entonces tenemos estos instrumentos que son tal vez pues ya están como saliendo de circulación, se están siendo reemplazados por los digitales, ¿sí? A pesar de que yo creo que en todas las casas debe haber algún tipo de instrumento de este tipo. En parte empezaron a salir de circulación por lo que se utilizaba principalmente aquí era mercurio. Entonces el mercurio, como es tóxico, siempre que se partía un termómetro de estos, había que empezar a recoger el mercurio y tener cuidado porque los vapores del mercurio son tóxicos y bueno. Entonces siempre mucho cuidado con eso. Bueno, entonces estos funcionan mediante la dilatación térmica de un fluido, que normalmente es mercurio, pero existen también otros instrumentos, ¿no? Entonces tenemos los termómetros digitales, ¿sí? Que pueden ser de tipo capacitivos o tipo inductivos, entonces aquí sí hay una variedad inmensa de tipos de termómetros. Tenemos los termómetros infrarrojos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo cuerpo está irradiando permanentemente ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, todos nosotros somos radioactivos, ¿no? Uno suele pensar que la radiación es algo únicamente asociada con energía nuclear o cosas de ese tipo, ¿no? Pero todos nosotros somos radioactivos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos irradiando en unas frecuencias o en unas ondas electromagnéticas que no son nocivas, ¿no? Entonces, normalmente para la temperatura corporal, que es aproximadamente 37 grados, nosotros irradiamos energía electromagnética, pero en forma de rayos infrarrojos. ¿Listo? Entonces, por eso es que las cámaras infrarrojos siempre muestran que el cuerpo generalmente está a una temperatura bastante alta con relación a su entorno. Entonces, estas cámaras infrarrojas lo que tienen es esa capacidad de captar esa radiación infrarroja del ambiente. ¿Sí? Entonces, este es otro tipo de sensor de temperatura. Y están estos de acá que son los que se llaman termopares. ¿Sí? Bueno, hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces tenemos termopares, tenemos termoresistencias, tenemos termistores. Entonces, pero normalmente es esto, ¿no? Son dos cables. ¿Sí ven que aquí hay un cable azul y uno rojo? Normalmente esos dos cables están hechos de diferente material. Y aquí en la punta, entonces imaginémonos que aquí tenemos un material en verde y aquí tenemos un material en rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno une dos metales que son de diferentes materiales, esos dos metales crean una pequeñísimo diferencia de voltaje, ¿sí? O sea, aquí se crea una diferencia de potencial muy, muy pequeño, solamente por el hecho de que sean de diferentes materiales, ¿no? Entonces, normalmente los termopares o termocuplas, no sé si alguno de ustedes conozca, entonces hay termopares de tipo K, de tipo S, ¿sí? Que permiten rangos de temperatura diferentes. Y estos tipos de termopares dependen de cuál es el material con el cual está constituida esta junta. Entonces, este pequeño voltaje que sale aquí, pues sale por estos cables y necesita obligatoriamente pasar por un amplificador que amplifique esta señal y me permita ya tomar una medida posterior de lo que ocurre con la temperatura. No sé si ustedes se han dado cuenta que los multímetros generalmente tienen ahí para meter tienen dos huequitos para medir temperatura, ¿sí? Ustedes han trabajado con multímetros allá en los cursos de física, ¿no? Sí, señor. Normalmente el multímetro tiene por aquí como dos huequitos en donde uno mete eh, estos dos pines, ¿sí? Entonces uno lo coloca en la función de temperatura y él le dará ahí el valor. Normalmente aquí le dice qué tipo de termocupla tiene que meter para que le mida la temperatura que usted tiene. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar también una relación de lo que serían las escalas Celsius, Rankine, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un valor cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto para la escala Kelvin y para la escala Rankine es un valor de cero, ¿sí? Porque nuevamente ellos estaban buscando definir un valor a partir del cual no pudiera haber un valor más pequeño. Y ese valor lo definieron como cero. Kelvin lo estableció relacionado con Celsius, ¿sí? Entonces, utilizó la escala Celsius para definir ese cero y Rankine utilizó la escala Fahrenheit para definir ese cero. Entonces, en Celsius, ese cero está a un valor de menos 273,15 grados Celsius, ¿no? Aquí aparecen unos valores importantes, ¿no? Que es el punto de fusión, que es este ice point, que es el 0 grados. Y aquí aparece otro que es el punto triple. Eso lo vamos a mirar más adelante. Este que es el punto de ebullición, que esto es para la escala Celsius, que es la que nosotros tenemos más como adaptada a nuestra cabeza. Es a 100 grados a temperatura ambiente, ¿no? A temperatura, a presión atmosférica. A temperatura no, a presión atmosférica. Entonces, a presión atmosférica, la temperatura de ebullición es de 100 grados y la temperatura de congelamiento es de 0 grados. ¿Sí? Y el cero absoluto es de menos 273,15 grados Celsius. Entonces, eso es como una especie de escala ahí fácil de identificar cuáles son los valores que se pueden correlacionar. Entonces, fijémonos aquí, la temperatura de congelamiento
32 y la temperatura de ebullición 212, que uno dice, bueno, esos valores, ¿por qué no? Entonces, y es muy difícil de ver eso cuando uno le dicen, la temperatura, estamos a 90 no, o sea, estamos a 90 y tantos grados, y uno dice, uy, ¿cómo hago para convertir eso? Y la conversión, bueno, faltó colocar aquí las conversiones entre esas dos escalas, ¿no? Normalmente ustedes ya han trabajado eso ya en los cursos de química, pero vamos a colocarla aquí solo como porque la tengan ahí presente, pero normalmente, pues, yo no suelo trabajar mucho con eso. Entonces, Fahrenheit, si yo quiero pasar a grados Fahrenheit de grados Celsius, entonces utilizamos esta ecuación que es 9 quintos de grados Celsius más 32, ¿no? ¿Listo? O que también puede ser como 1,8 grados Celsius más 32. Entonces eso por ese lado. Bueno, y si yo despejo aquí este grado Celsius, entonces queda al contrario, ¿no? Entonces la temperatura en grados Celsius va a ser a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit, menos 32. ¿Listo? Entonces, sencillo. Bueno. Entonces, vamos a mirar aquí algo rápido antes de que ya acabó la clase. Si quieren leer un poco más sobre lo que ocurre con cómo se deduce esta escala de Kelvin, les sugiero que miren cómo funciona un termómetro a gas a volumen constante, ¿sí? Y cómo este tipo de termómetro ayudó con la, digamos, determinación de la escala Kelvin. Antes de resolver algunos problemas, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Déjenme revisar aquí el tiempo. Bueno, quiero que traten de resolver dos ejercicios, ¿sí? En la próxima clase vamos a tratar de hacerlos. Entonces, el primer ejercicio es este que tenemos acá y tiene que ver con lo que vimos de manometría, ¿sí? Presión hidrostática. Y manometría. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un conducto, ¿no? Imaginémonos que hay una tubería y esta tubería se hace pasar por una restricción de área, ¿no? A esta restricción de área se le suele llamar un venturi. ¿Listo? Estos instrumentos son bastante utilizados para medir flujos volumétricos a través de una tubería. Entonces, si yo quiero medir el flujo que hay aquí a través de esta tubería, normalmente se puede utilizar un venturi o se puede utilizar un tipo de configuración o ensamble como este que utiliza otro tipo de principio físico que es mediante una placa que se llama una placa de orificio. Pero bueno, eso de pronto lo explicaré con más detalle en la próxima clase. Entonces, ¿qué es lo que utilizan estos dos tipos de sistemas? Ellos aprovechan una diferencia de presiones producidas por esta restricción que tengo acá, ¿sí? Para determinar el flujo volumétrico. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que imaginémonos que a través de esta tubería está fluyendo queroseno, ¿no? Queroseno es un tipo de combustible utilizado particularmente en la industria de la aviación, ¿sí? Y entonces lo que me están diciendo es que a través de una tubería está fluyendo queroseno, ¿no? Y si yo tomo la medida, entonces imaginémonos que aquí colocamos dos tubos expuestos a la atmósfera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces vamos a tener que, bueno, los tubos tienen que ser lo suficientemente largos para que este fluido no se vaya a salir, ¿no? Pero entonces, si el flujo aquí es lo suficientemente, si estos tubos son lo suficientemente altos, pues aquí el fluido va a subir aquí hasta un cierto valor, en donde va a permanecer estático, ¿sí? Entonces, por eso ahí consideramos que es presión hidrostática, porque esta columna es estática. ¿Listo? Y aquí va a haber otra columna que también es estática. Entonces, la idea que ustedes identifiquen es, bueno, vamos a identificar si la presión en el punto intermedio que se ve ahí es menor o es mayor que la presión en el punto previo, que sería la del punto A. Entonces, bueno, ahí lo que nos dicen es identifique si la presión en B es mayor
o menor que la presión en A. ¿Listo? Entonces traten de resolverlo. Esto es del libro Morán Shapiro, ejercicio 1.37 de la 7ª edición en inglés. Es un ejercicio, y el otro ejercicio, que también es del libro de Morán, es este que tenemos aquí. Entonces, este también traten de hacerlo. Entonces, la figura muestra dos tanques que contienen aire, siendo que el tanque A se encuentra dentro del tanque B. Entonces, el tanque A se encuentra dentro del tanque B. Ambos tienen aire. La presión absoluta del tanque A es de 267 kilopascales. Entonces, la presión absoluta del tanque A, ¿no? Esta presión que tengo aquí, absoluta, es decir, medida desde el cero absoluto es de 267 kilopascales. Un manómetro en A mide la presión de 140. Aquí está midiendo una presión de 140. Recordemos que la presión es medida con relación a su entorno, ¿no? ¿Cuál es la presión que está en su entorno? Normalmente el entorno siempre es la presión atmosférica, ¿no? Pero este manómetro está dentro del tanque B. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un manómetro en U que contiene mercurio es conectado al tanque B. Entonces aquí tenemos un manómetro en U que es conectado a este tanque B. Determine la presión absoluta del tanque B y la altura de la columna L. Entonces, terminemos la altura del tanque B, determinemos la presión absoluta del tanque B, es decir, medida desde el cero absoluto, y esta altura L, ¿vale? Entonces, considere la presión atmosférica como 101 kilopascales. Bueno, muchachos, traten de resolver ese ejercicio, esos dos ejercicios. En la próxima clase yo los miraré de manera muy rápida para que podamos avanzar. Estoy un poco atrasado. Quisiera decirles algo que de pronto no tuve la precaución de decirles en la clase pasada, y es lo siguiente. Es posible que nosotros podamos tener la clase del próximo lunes festivo, para que no nos atrasemos tanto. Si no, después al final nos toca correr con las evaluaciones y todo eso. Pues yo no tengo problema, profe. Sí, pues, sí, no hay problema. Sí, de todas formas, como las clases quedan grabadas, pues la idea, yo siempre prefiero que nosotros terminemos el curso antes de la semana de parciales, ¿sí? Normalmente yo para la semana de parciales únicamente dejo las exposiciones de los trabajos que ya pueden empezar a hacer, ¿listo? Entonces, la idea es que podamos terminar antes, porque para mí, que yo soy profesor de cátedra, me ayudaría mucho, ¿sí? Y a ustedes también, por lo que no se les acumula tanto los parciales en la última semana. Profe, por ahí, ¿cuándo cae el parcial? ¿El último? No, el que viene. El que viene es el día 28, ¿no? El final de este mes. Entonces, el próximo 16, yo quiero que hagamos la clase, ¿listo? Para que podamos recuperar un poco del tiempo que hemos perdido un poco. ¿Les parece? Profe, profe, ¿Sí? es que yo hasta el momento no tenía grupo y pues una compañera me dijo que podía estar en el grupo J, pero cuando entro a la plataforma Yo no lo me deja. organizo. Entonces, ¿me dice su nombre? Joan, estoy en Villamizar Ochoa. Listo, Joan Villamizar. Sí, señor. Grupo, ¿qué? ¿J? Sí, J. Listo, yo lo organizo ahí. ¿Hay alguien más que ya haya conversado con alguien para unirse al grupo? ¿O los distribuyo aleatoriamente? Si no están, yo los distribuyo así de manera aleatoria. Entonces, si alguien entra o conversa con algún compañero y decide que se va a meter a un grupo específico, pues me avisa por el Discord. O si no, yo lo organizo aleatoriamente, ¿vale? Listo, Profe, muchachos, vamos a dejar ahí que su ya se merced nos pasó un poco el tiempo. su merced ¿Perdón? estos apuntes los sube, disculpe, Sí, o yo las lo clases subo, yo lo ya subo. están en el aula virtual. Yo lo subo, yo lo subo. Ahí en el aula virtual, en donde están la parte de los videos de las clases, yo voy a colocar ahí sobre la clase, yo voy a colocar un ítem que se va a llamar presentación PDF. Ahí va a estar el PDF. Listo, muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos así. Listo, profe, gracias. Por favor, miren los ejercicios, ¿listo? Que realmente me estoy atrasando bastante. Entonces, quiero que en las próximas clases avancemos un poco más rápido. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, quedamos así, muchachos. Que estén bien.
Hasta luego, profe. Muchas Chao. gracias.